Buenas tardes, mi nombre es Migdalia González. Soy estudiante de Derecho en la Universidad de Yacambú en su modalidad online. Dando cumplimiento a las actividades evaluativas de la materia Elementos del Delito facilitada por el profesor Marco Fernández, a continuación voy a presentar el contenido de la misma. Para dar inicio considero relevante definir lo que es el derecho, el cual es el conjunto normativo e institucional de la conducta humana en sociedad. Esta está inspirada en los postulados de justicia y convicción jurídica, cuya base son las relaciones en sociedad, que a su vez son los que permiten determinar su contenido y su carácter en un tiempo y un espacio dado. Ahora, el derecho penal es la ciencia que estudia el conjunto de normas jurídicas que definen determinadas conductas como ilícitas. Estos son los delitos o la falta. Y a su vez dispone la aplicación de las sanciones, que son las penas y las medidas de seguridad, a quienes la cometen. Se considera parte medular del derecho penal a la teoría del delito, el cual se fundamenta en los aspectos teóricos que le permiten desarrollarse en el campo práctico, al determinar si existen o no elementos constitutivos del tipo penal en los comportamientos humanos estados en sociedad. A estos elementos se les conoce como elementos del delito y se les menciona como acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Bien, la importancia de estos elementos en el derecho penal radica explícitamente en el hecho primordial de que se requiere de la existencia de estos elementos para determinar la existencia o no de un hecho punible. En este orden, en esta oportunidad voy a presentar un desarrollo un poco más amplio de lo que es de uno de estos elementos, como es la antijuricidad, la cual se define como el desvalor o la oposición del acto voluntario típico del ordenamiento jurídico. Es un hecho típico contrario a las normas del derecho en general. A la antijuricidad se le puede denominar como el elemento positivo del delito. Es decir, cuando hay antijuricidad, se considera que hay delito. Un ejemplo de antijuricidad es cualquiera de los hechos punibles conocidos como el delito, el hurto, la estafa o cualquiera que estén señalados en nuestras normas constitucionales y nacionales vigentes, especiales o no. En la antijuricidad nos encontramos con dos aspectos: la antijuricidad formal y la antijuricidad material. Se dice que la antijuricidad formal es aquella que viola lo señalado por la ley. Se puede decir que un acto es formalmente antijurídico cuando su condición de típica se une la de ser contrario al ordenamiento. Por ejemplo, cuando infringimos cualquiera de las normas constitucionales, dispositivos técnico-legales, cualquiera de las normas sustantivas, adjetivas o normas especiales. En este caso, por ejemplo, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 43 que el derecho a la vida es inviolable. En contraposición, o sea, a este objetivo sería la muerte, o sea, el homicidio. El caso dado de que cualquiera ocurriera en esto, estaría violando un principio constitucional. En este orden, el Código Penal venezolano también estipula en el artículo 407 que el que dé muerte a una persona será penado con un presidio.
con correspondencia a este artículo constitucional. A su vez, en el mismo Código Penal, en los artículos 432 al 436, establece las sanciones para los casos de los abortos provocados, que también es un derecho, o sea, está violando un derecho a la vida. Siguiendo con esto, la antijuricidad material, entonces se diría que un hecho es materialmente antijurídico cuando habiendo transgredido, en primera instancia, habiendo transgredido una norma positiva, esto que es una condición que exige el principio de legalidad, a su vez también lesiona o pone en peligro un bien jurídico que el derecho tiene o tiene la intención o quiere proteger. Por ejemplo, una conducta antisocial, los mismos estados ¿cómo se dice?, de mendicidad, que por X o Y pueden producir un acto delictivo de robo, hurto, homicidio o lesión física por conducta violenta. Yo estaba refiriéndome a me acordé uno, aquí va a Caracas a la bandera y tú ves cualquier de este tipo de elementos que pueden incurrir en este tipo de condición antijurídica, porque se produce, como dice, muy a menudo. Bueno, vamos a seguir, para seguir dándole sentido a esto. La antijuricidad material está relacionada directamente con la antijuricidad formal, puesto que la antijuricidad material sirve de fundamento a la antijuricidad formal. Ahora, cuando hablamos en este caso que la antijuricidad es un aspecto positivo, ¿verdad?, del delito, entonces habla de los elementos del delito. Ahora vamos a hablar que el aspecto negativo de la antijuricidad sería las causas de justificación, la cual se definen como situaciones que, admitidas por el mismo derecho penal, eliminan la antijuricidad. ¿Qué es esto? Eliminan este aspecto negativo. Para que haya un delito debe haber antijuricidad. Ahora, si eliminan la antijuricidad de un acto o de un delito, se toma jurídicamente ilícito. O sea, significa que la ilicitud del hecho, hay una ilicitud de hecho, pero el hecho es típico, pero la conducta está justificada. Por lo cual se exime de la responsabilidad penal y extrapenal bajo las siguientes salvedades. Primer caso, cuando se cumplen con todos los requisitos esenciales, o sea, requisitos, elementos esenciales y no esenciales de las causas de justificación, hay un eximiente completo para la pena. Ahora, si se dan uno o dos eximientes, pero no se dan completos, que se dice que es una eximiente incompleta. Cuando faltara todos, o sea, no existiera ninguno de los elementos esenciales, entonces se dice que el individuo debe responder totalmente al hecho cometido. Ahora, las causas de justificación también se les puede denominar exclusión de la antijuricidad o del injusto. Estas están reguladas en el artículo 65 del Código Penal y se pueden catalogar como legítima defensa, cumplimiento de un deber que es derivada del ejercicio legítimo de un derecho o oficio o cargo, y el estado de necesidad y consentimiento del titular.
Cuando se habla de legítima defensa, se repele a una agresión real, actual e inminente y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista la necesidad de esa defensa y que la racionalidad de los medios empleados, bueno, que exista esa racionalidad para no seguir, como dice, y avanzando. La legítima defensa tiene un requisito indispensable, que es la agresión ilegítima, pero que ésta también debe responder a una necesidad racional del medio empleado, y que como tercer elemento debe existir la falta de provocación sea suficiente por parte del defensor. Bien, el cumplimiento del deber se debe o consiste en causar daño actuando de forma legítima. En el cumplimiento de un deber jurídico, siempre que exista la necesidad racional del medio empleado. Creo que lo mencioné anteriormente, el cumplimiento de un deber se deriva del ejercicio de una profesión. En esta eximiente, el daño se causa en virtud de ejercer un derecho derivado de una norma jurídica o de otra situación como el ejercicio de la profesión. Es uno de los ejemplos, o de una conexión, de una concurrencia de relación familiar del padre o la madre y los hijos, o viceversa, algo así. Ahora, el estado de necesidad se obra por la necesidad y el salvaguarda del bien jurídico propio o ajeno ante un peligro real, actual e inminente. En el caso del consentimiento, el interesado titular del bien posibilita que el agente quede exento de esta responsabilidad, pero deben bajo los requisitos que son la titularidad del bien, la capacidad de ejercicio, libertad y conciencia. En el caso, ya para finalizar, los ejemplos de eximientes por ejercicio de un cargo o oficio, puede ser uno de los ejemplos, el hecho de cuando el abogado toma un bien inmueble ajeno en virtud de una orden de un embargo. Cuando un miembro del orden público en funciones realiza un disparo y causa la muerte del conductor de un vehículo que no atendió a la voz de alto. O otro caso sería el hecho de cuando un médico especialista en X especialidad, mediante una cirugía, amputa cualquier miembro para evitar que avance una infección, gangrena, que puedan producir la muerte, y causan una mutilación. Esto está, según el artículo 65, en el primer numeral 1 del Código Penal venezolano, se establece que no es punible el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites legales. Por esto se considera, por ejemplo, en los expuestos dados, los ejemplos ya anteriormente expuestos, que estos casos no existe ningún lícito, puesto que actúa en el ejercicio de un derecho. Por la atención prestada, gracias. Es todo para finalizar con la actividad. Muy agradecida.